Eh, a partir de aquí, la lectura nos iba planteando nos iba planteando algunos elementos en torno a la concepción de la muerte. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cómo fue que hicieron su organizador gráfico teniendo en mente este elemento central? ¿Cómo? Ajá. ¿Qué nos decía la lectura acerca de la muerte? Profesor, Un segundito, de los que están en línea. Escuchamos como... Ajá. la muerte es el término de la vida, pero también se manejan muchos tipos de muerte y características de la muerte. De hecho, hasta existe una muerte psicológica. Sí, nos planteaba como algunos elementos para considerar, ¿no? La muerte desde esta concepción de que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Vamos a escuchar una aportación que nos comparten aquí. En la lectura nos hablaba y nos comentaba que todo dependía del concepto que nosotros le diéramos dependiendo de cómo fuimos como criados, dependiendo de religión, cultura y aspecto espiritual. Pero Claro. todo dependía de cómo nos educaron. Exacto. Sí, ¿alguien tiene alguna otra idea en torno a lo que se planteaba de cómo el hombre se hace presente ante la muerte? A lo mejor hay quienes van a hacer, no van a tener el mismo duelo que uno mismo. ¿Por qué no todos vamos a responder de la misma manera a esta definición de muerte? Por eso la segunda tarea era que ustedes pudieran hacer un escrito de qué significa la muerte para cada uno. Pero obviamente va a depender de qué, esa definición. Uno, la cosmovisión que se tenga de la vida, ¿no? La concepción que se tiene del ser humano desde lo que se nos plantea como en la lectura, ¿no? Como un ser biológico, psicológico, social, espiritual. Otra razón, claro, que va a influir la religión, la cultura, va a influir incluso la familia, porque desde los procesos como de muerte, de duelo que se han generado en la familia, pues también va a estar muy influenciada nuestra definición desde esa situación. Ojo, en la lectura al inicio se nos planteaba que no hay una definición única acerca de la muerte por esta situación, ¿no? Que era como un misterio poder definir la muerte, pero que pues muchos coincidían con el tema de que la muerte pues era como una separación entre el cuerpo y el alma. Algunos otros concuerdan con que la muerte es el término de la vida, incluso cómo se maneja los sinónimos o bueno, más bien decían que el sinónimo de muerte tendría que ser, pues, la vida misma, ¿no? Y cómo hacerle frente a la muerte desde el afrontamiento en la vida. Vamos a ir manejando como estos conceptos más a detalle. La lectura también nos planteaba al inicio que si bien muchos le dan la vuelta a hablar acerca de la muerte, muchos no quieren hablar acerca de la muerte, ni es un tema que se plantee en la mesa. ¿Por qué razón? Por el miedo que viene acerca de qué hay después por el dolor que implica recordar incluso la muerte de alguno cercano. ¿Por qué otra cosa? Ajá. Exacto.
vaya a dar cuenta, o si realmente ni siquiera sepa en qué momento. Exacto, la propia forma Por la de cómo... incertidumbre también, ¿no? ¿Cómo? Por la incertidumbre Sí, exacto, ¿no? de qué va a venir después de, según el papel. De entrada, ¿cómo vas a morir? ¿Cuándo va a ser? Y luego, ¿qué hay después de? ¿No? ¿Qué circunstancias son las que vamos a encontrarnos ante la muerte? Ojo, la muerte de alguien más incluso trastoca nuestra propia finitud, nuestro propio, el ver la muerte de alguien, claro que también impacta en la manera en cómo concebimos la muerte. Bueno, incluso la lectura nos planteaba que el ser humano, o en muchas culturas se ha descubierto cómo ante este miedo, ante este dolor, ante todo esto que estamos planteando, pues se le da vuelta a la muerte, pero ¿qué creen? Que en nuestra cultura mexicana hay una forma de ver la muerte como algo chistoso incluso. Qué curioso que se le tenga miedo a hablar de la muerte, qué curioso que no sea un tema que se ponga en la mesa, y también qué curioso que sea algo para lo que no nos preparamos. Ojo, la muerte es algo certero que tenemos en esta vida. O lo único certero que tenemos en esta vida. Y no nos preparamos para ese momento. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la cultura de prepararnos. Ajá, por acá. Sabemos que va a pasar. No sé. Yo creo que en lo personal, pues nadie quiere morir. Ok. O sea, ¿no? Con una casa sí pienso, ¿no? Mi carro, una profesión. Pero el morir no. Pues como que lo vemos como algo lejano, ¿no? Ajá, por acá. Y como dicen, también sería otro dato curioso, nosotros celebramos a la muerte y nos da miedo hablar de la muerte, aunque es algo chistoso. Nos da miedo decir, me voy a morir mañana, pero viene, por ejemplo, estas costumbres mexicanas o de Estados Unidos que es el Halloween, celebran la muerte. Y es algo chistoso. O sea, le tienes miedo, pero sí la celebran. Exacto, ¿no? Ajá. O bueno, también en este país, cuando me trabajo, luego yo veo así que pasa, ¿no? Una fiesta, y digo, ok, fiesta, y no, llevan a la persona muerta, festejándolo, con chinelo, todo, banda, hojas. Sí, claro. Y es que, miren, justo, ¿no? Hoy en día, las redes sociales nos acercan a esa situación de cómo la muerte incluso se celebra en otras regiones, pero yo creo, y ahorita vamos a ir como adentrándonos poco a poco, que el sentido de la muerte también le da sentido a la vida. O la forma en cómo concebimos la muerte y cómo podemos dejarnos impregnar de las experiencias de la muerte de alguien más puede darle sentido a la vida misma. Porque algo que tenemos que ver para este tema es la actitud que tenemos frente a la muerte. Yo creo que la actitud que se tenga frente a la muerte nos va a permitir también tener sentido de vida. Y ahorita vamos a ir como poco a poco, ¿no? Como adentrándonos en ese momento. Pero sí, tengamos en mente cómo nuestra cultura le hace esta fiesta a la muerte, ¿no? Se acerca 2 de noviembre y entonces, ¿cuáles son todos los rituales que acompañan a la muerte? Pues de entrada hay toda una mezcla de sincretismo donde se mezcla la cultura prehispánica, que es como la raíz de México, con
todo el tema de los valores evangélicos en torno a la religión católica, ¿no? Pero obviamente desde hace mucho se celebraba ya la muerte en nuestro país o en lo que eran los inicios de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan cada uno de los ritos, tiene mucho de la cultura prehispánica, que claro, les digo, ya se ha ido mezclando en un sincretismo entre la cultura prehispánica y la religión católica. Por ejemplo, el tema de las ofrendas, ¿no? El tema de adornar las tumbas, el tema de las luces o las candelas, ya tiene que ver un poquito más con el tema evangélico, pero es un sincretismo y además, pues bueno, en nuestra nación yo creo que es de las pocas, si no es como híjole, no sé en realidad si hay un día para celebrar Día de Muertos en otras culturas, en otros países, creo que no, ¿eh? En Estados Unidos no se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Se celebra más bien el Halloween, Noche de Brujas, pero en nuestro país sí está muy arraigado el tema de celebrar la muerte y además a quienes han trascendido, ¿no? Quienes han dado un paso más. Exacto, ¿no? Ajá. Sí, y por ejemplo, en Juan 11:25 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que cree en mí no morirá. Exacto. Vamos a ir ahorita hablando de cada una de las definiciones que ustedes tienen acerca de la muerte a partir de eso, ¿no? A partir de algunas citas bíblicas, como les ponía, a partir de personajes incluso que a lo mejor hacen sentido. Víctor Frank, ¿no? Que es como de los grandes exponentes en torno a esta situación. Cómo eso nos ha ido penetrando, nos ha ido influyendo tanto para poder tener una concepción acerca de la muerte, ¿no? Vamos a ir como poco a poco. Ya dijimos entonces que para poder definir, después de tener en mente que si es algo de lo que no se habla, pero en nuestro país es algo que se celebra, pues bueno, hay diferentes maneras de ver la muerte. Y si partimos de la idea primera, que el ser humano es un ser biológico, ahí vamos a tener en mente 4 tipos de muerte. ¿Se acuerdan cuáles son las que plantean a partir de la concepción de que el ser humano es biológico? Son 4. Muerte aparente. Muerte clínica, muerte absoluta cerebral, muerte ¿Y la muerte? total. Absurda. No, solo nos presenta, a ver, estamos ahorita con solo la concepción del ser humano como biológico y nos presenta solo 4, la muerte aparente, la muerte clínica, la muerte cerebral y la muerte total. ¿Cuál es la otra? Ah, no, esa es otra. Ese es cuando vamos a ver al ser humano como una concepción social. Pero solo viendo al ser humano como un ser biológico, se nos presentan estos 4 tipos de muerte. Y entonces nos dice, digo, ustedes saben mucho, y ahorita vamos a ir platicando acerca de este tipo de muerte, o es con lo que se enfrentan en muchas ocasiones. La muerte aparente, ¿qué nos dice? Hay una falta de ¿qué? De pérdida de conocimiento. Primero, pérdida de conocimiento. Segundo, Desmayo y desaparición de un... las características es desaparición del tono muscular, paro respiratorio, ¿cuál es el otro? Ajá. Es decir, que los signos vitales son leves. La irrigación de la sangre es leve. Pero ¿qué pasa a través de una persona que tiene signos vitales leves? ¿Está muerta?
No. Exacto. Puede haber una reanimación a través de qué? Pues unas maniobras, ¿no? Unas maniobras de DRCP. Exacto. Pero entonces no estamos, aunque hay, por eso la literatura lo pone como una muerte aparente, porque solo los signos están siendo leves. ¿Cuáles son los signos? Digo, ustedes son expertos en eso. ¿Cuáles son los signos que están siendo como leves? ¿Cómo miden esos signos vitales ustedes? Pues físicamente, por ejemplo, dificultad respiratoria. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria se mide por número de veces por minuto. Igual a la cardiaca. Exacto. Signos respiratorios, signos cardíacos, ¿qué más? La presión arterial. Y físicamente, ¿cómo el paciente está? La temperatura, claro, que influye, ¿no? También. Si estamos diciendo que hay baja irrigación sanguínea, pues claro que la temperatura que tiende a disminuir, ¿no? La presión tiende. Se empieza a hipotensar el paciente. ¿Cómo? Se empieza a hipotensar el paciente. Exacto. Pero es una muerte aparente. Sí, hablemos como clínicamente. Digo, acuérdense que yo soy psicólogo y no les voy a entender como del todo, pero ustedes son los expertos y sí podemos hablar entre ustedes de eso, ¿no? A ver, alguien que me diga cuáles serían signos alarmantes o signos leves que nos estén hablando de una muerte aparente. ¿Cuánto más o menos tendría que tener en respiración? De 10 a 12, de 12 a 20. Como Ok, depende de la edad, menor de 12, por ahí va, ¿no? Como lo que concuerdan. Tema cardíaco, ¿cómo anda? Menor de 50, no de 40. Ok. Ya sea una frecuencia cardíaca baja, una frecuencia alta también. También es la frecuencia cardíaca. Puede ser elevada. Ajá. Ok. Y en tema de temperatura, ¿cómo pudieran dar? Hipotermia, hipertermia también. Ah, sí, Sí, porque hipertermia. puede convulsionar el paciente. Ok. Pero usualmente es más como la hipotermia, ¿no? Cuando los signos están como leves. ¿Qué otra cosa pueden ver? Que el paciente también esté diaforético, como con deshidratado, Ajá. mucosas orales, totalmente desorientado. Usualmente, pues si ya está desmayado, ¿no? Acá decían algo. Ajá. Claro, porque la irrigación sanguínea no está llegando al 100. Ok. Los labios. ¿Cómo son? Deshidratados. ¿Qué otras cosas pueden ser como muy aparentes ante esta muerte aparente? El pulso también. El pulso. Ya sea La saturación. Ajá. La saturación más o menos ¿cuánto tendría? 85. 85. Menor de 60. Abajo de 40 ya es. No, abajo de 40 ya no se ven. Ajá. 85. Ok, después de cuánto ya comienza a haber esta situación cerebral.
como los 50, yo creo que no una vida, yo creo que depende mucho, ¿no? Bueno, depende mucho de las personas. Por ejemplo, a mí en pandemia me llegó un señor diabético con una saturación muy por debajo de los 50. El señor ya iba azul, las manos azules, lo llevaban arrastrando y lo tuvimos que prácticamente pasar jalando, o sea, cargando, porque Estaba el muy señor mal. todavía tenía vida, pero ya era muy, con el oxígeno bajable, subía a 48, 50. Ese ya estaba completamente desahuciado, ni la ambulancia se lo quiso llevar, y nosotros por pandemia, pues no lo podíamos tener. Murió. Profesor, Sí, mire, lo que pasa es que también se ve alterada la saturación de oxígeno porque como el paciente está con hipotermia y está con una baja frecuencia cardíaca, cuando se le pone el aparato para medir la saturación, a veces el oxímetro ni siquiera nos da una cifra, por lo mismo de que el paciente es hipotérmico. claro. Sí, es justo lo que están compartiendo aquí tus compañeros, ¿no? Que ante la hipotermia, pues ni siquiera el oxímetro puede medir el nivel de oxigenación ante la piel fría, ¿no? Pero justo, ¿qué quiero que descubran en esta situación? Ustedes tienen muy en claro cuáles son los signos vitales que tiene que tener un paciente como para andar así como uno. Bueno, espero. Pero ante una muerte aparente, todos estos signos vitales disminuyen. Pero no es que estemos ante una muerte, porque puede haber una reanimación a través del RCP y entonces hay una forma de regresarlo, ¿no? Ya sea un apoyo de aminas, un apoyo, no sé, para ayudarle a que la frecuencia cardíaca suba, para que aumente la temperatura corporal, para la frecuencia cardíaca, para la presión arterial, que se mantenga en una media normal, para que el paciente. Claro, todas esas técnicas que ustedes conocen, justo para promover que regrese, ¿no? Porque no estamos ante una muerte. Por eso se le denomina en la literatura como una muerte aparente. Luego, la segunda es una muerte clínica. ¿Qué pasa con la muerte clínica? Ahí hay la ausencia de los signos vitales. Exacto. Ahí ya no hay nada de signos vitales. Pero ¿qué pasa? En ciertas condiciones, el retorno de la vida aún es posible sin falta excesiva de irrigación cerebral sanguínea. O sea, todavía, aun cuando ya no hay signos vitales, digo, ustedes son como más expertos en esto, la literatura nos dice que sí. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, si hay regreso a... Bueno, pues obviamente si el paciente acaba de regresar los signos vitales totalmente, será un lapso de 30. Y eso lo podemos ver por medio de un electrocardiograma. A ver. Ok. En cuanto detectamos que el paciente ya no tiene signos vitales, ok. Justo es lo que quiero que diferenciemos, ¿no? O sea, ante una muerte, ya dijimos que la muerte aparente solo es una merma en los signos vitales, pero hay aún vida, ¿no? Hay chance de regresar. La muerte clínica ya no hay signos vitales, sin embargo, aún hay chance de regresarle, ¿no? A través de lo que ya dijeron. Y ahora, ¿qué pasa con la muerte cerebral? Pero hemos conocido muchos casos donde cómo está el paciente en una vida vegetativa, ¿no? Ya no hay acá, pero todavía hay, por ejemplo, tema de que muchas veces es a través de qué, ¿no? O sea, una situación artificial, ¿no? Sin embargo, estamos ante vida todavía, ¿no? Por eso se le denomina una muerte cerebral. ¿Y cuándo podríamos hablar biológicamente de una muerte total?
Exacto. Y empieza una degeneración progresiva del cadáver o... exacto. Exacto. Esas son las situaciones cuando nos encontramos ante una muerte total, hablando biológicamente, que es con lo que ustedes se van a enfrentar en muchas ocasiones, ¿no? Pero, y quiero que quede muy en claro cuáles son estos signos que nos hablan de esta transformación o de esta tanatomorfis, que se traduce como la transformación de, pues del cuerpo hacia un cadáver. ¿Cuáles son? Aquí nos plantean 1, 2, 3, 5, ¿no? ¿Ustedes conocen algún otro? Además del enfriamiento, la rigidez, la deshidratación, el ojo inexpresivo y las manchas violáceas o rojizas en el cuerpo. ¿Conocen alguna otra? Salida de líquido. Ok. ¿De dónde usualmente? Depende, ¿no? Por la boca, por la vía rectal, o aparte cuando tienen algún dispositivo, inmediatamente quitamos un catéter central y pues se dice de dilatación. ¿Y se inflaman también? ¿Por qué? Ok. ¿Cómo es el olor? ¿Pero al instante? ¿O cuánto tiempo? Okay. Sí, también. Exacto. Pero bueno, justo ustedes tienen muy en claro cuáles son esos signos de ausencia ya de vida cuando estamos hablando ante una muerte total. Y veamos cómo entonces hay todo un abanico de cómo podemos percibir la muerte desde una concepción biológica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pero yo creo que esos puntos, sí. Esos puntos, muerte biológica, muerte relativa, llegan hasta nada. Sí, exacto, ¿no? Pero bueno, son no procesos, perdón. Es que ahí vamos ya a empezar a definir la muerte. Yo plantearía eso que tú estás diciendo, la muerte como un proceso, ¿no? Ahorita que cada uno vaya leyendo sus definiciones, vamos a ir teniendo como más elementos para definir la muerte. Pero ya biológicamente ya vimos que es un proceso. Y que otra de las situaciones es que es, dije doble es, ¿verdad? Otra de las situaciones que podemos tener en cuenta ante la concepción de una muerte biológica es que hay ausencia de ¿qué? Ausencia de signos vitales. Organismo muerto por partes. Pues las células, ¿no? A fin de cuentas, son las que dejan de... O sea, ya no hay célula viva. Incluso hay muchos, o se ha estudiado mucho en torno a cuánto tiempo pasa para que una persona por completo se apague todo, ¿no? Yo recuerdo que un médico me dijo que, la verdad no recuerdo, no sé si me puedan apoyar ustedes, que determina la muerte, no sé si sea el cerebro o el corazón, la verdad no recuerdo, porque igual luego se hace el electrocardiograma y ahí la sale. Quiero pensar que ahí en ese momento es el corazón. Si estamos hablando de que puede haber muerte cerebral, que aún puede haber vida, el corazón deja de lanzar la irrigación sanguínea y por tanto la... Pero si hay muerte cerebral, pero ese sería parcial porque sería apoyado del oxígeno, como tal no lleva una. pues recuerden que para que funcione acá el agua en el tinaco, tiene que haber oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estamos poniendo atención, nos duele la cabeza? Lo importante es respirar, hidratarnos, ¿no? Sí,
Ay, yo quisiera ahorita, pero no se puede todo en esta vida. Bueno, pero justo veamos cómo ya encontramos algo que nos puede hablar de la muerte. La muerte como un proceso y la muerte también como ausencia de células vivas, ¿no? Que están en constante trabajo en nuestro organismo. Ahora, miremos al ser humano como un ser psicológico. ¿Qué pasa? ¿Qué nos decía la lectura en torno a mirar al ser humano como un ser psicológico? Oigan, avísenme de repente, acaba a las 11, ¿verdad? O sea, porque luego yo me extiendo y ya al final ya no nos da tiempo. Bueno, teniendo en cuenta al ser humano como un ser psicológico, nos planteaba dos tipos de muerte. Por una parte, la muerte lenta y la súbita. ¿Y qué va a pasar con la lente? Con la muerte lenta. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Y entonces, pues justo, ¿no? La lectura nos planteaba que desde un punto de vista tanatológico es la mejor muerte que puede existir. ¿Por qué razón? Hay tiempo para poder procesar primero el duelo ante la enfermedad. Y luego, segundo, hay tiempo para procesar la propia muerte y para que los tuyos procesen junto contigo esa muerte y esa separación que va a existir, ¿no? ¿Hay una oportunidad de despedirnos de abrazar? Sí, que haya una oportunidad incluso lo que se decía, ¿no? Que se le dé al paciente la oportunidad de cumplir como con sus últimos deseos, que haya oportunidad de que el paciente incluso pueda ver como un testamento, ¿no? Una sucesión de bienes. Por eso, desde el punto de vista tanatológico, pues se dice que es la mejor condición para morir, ¿no? Ante una muerte lenta, ante una situación que creo, si bien te permite eso, hay otra situación que tiene en declive, que es toda la sintomatología ante una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? También sufren. Claro, es donde entran los cuidados paliativos, que vamos a hablar más adelante de eso y vamos a ver cómo podemos ser promotores de cuidados paliativos, ¿no? Que es otra vez algo con lo que ustedes se van a enfrentar muchísimo. ¿Qué pasa con la muerte súbita? Hay dos tipos de muerte súbita. Ah, sí, tres tipos de muerte súbita. Y, pues bueno, ¿cuándo sucede? Pues sin avisar, llega sin síntomas previos y, ojo, o es provocada, pero ojo, ¿a quién le sucede más? Y a hombres. ¿Por qué los hombres duraremos menos? Dice el chico. Bueno, hay una realidad. La tasa de mortalidad entre hombres y mujeres es mayor ¿en quién? En hombres. Los hombres morimos más rápido que las mujeres. Entonces, por eso cuando les digan que el sexo débil, diganles, nah, te creo nada. Si los hombres somos más chillones, la verdad. Sí, no aguantaríamos. Dicen que no aguantaríamos un parto. Sí, el umbral de dolor es más bajo, el tiempo de vida es menor. En la pandemia, ¿quiénes murieron? ¿Qué dicen, chicos? Si ustedes se estresan. Nosotros menos, pero ustedes nada. En la pandemia, ¿quiénes murieron más? Los hombres. Con lo de la viruela del mono, la mayor parte del contagio son de hombres.
Bueno, estaba viendo que el 95% son hombres. 95. Pues si bien había, en la pandemia había un contagio como más lineal, como más horizontal, más parejo, pero sí la gravedad era más en hombres y además la tasa de mortalidad también era más en hombres. A eso sumarle que bueno, pues más adelante vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, ante la muerte por autoagresión o la muerte por suicidio, ¿por qué también las tasas de mortalidad en suicidio son más en hombres? Porque un hombre no se abre tan fácilmente hacia contar sus problemas. Biológicamente creo que es casi la gran mayoría, como que no tiene la confianza, así de como las mujeres hasta entre ellas se empiezan a platicar problemas, cosas así. Y los hombres se la aguantan y eso poco a poco va... A lo mejor ese es como un componente psicológico, pero lo que se ha estudiado en torno al suicidio, acuérdense, estamos en muerte súbita, aquí hay 3. Autoagresión, Violencia natural. empezamos de atrás para adelante. Aquí está el suicidio. ¿Por qué la tasa de mortalidad en suicidio es más en hombres? Porque el método que utiliza un hombre para suicidarse es mucho más efectivo que el de una mujer. En mujeres se ha estudiado que, ¿cuáles son los métodos? Pastillas, el corte. En hombres es el estrangulamiento, además la fuerza que se requiere para pues el estrangulamiento y luego pues también en muchas situaciones las armas de fuego. Por eso las tasas de mortalidad en suicidio o las tasas de suicidio es más prevalente en hombres que en mujeres. Porque en mujeres, pero y ojo, bueno, quien llevó salud mental conmigo, en mujeres la tasa de intentos suicidas es más en mujeres. Aunque en mujeres se da más el intento suicida, en los hombres se llega a la consumación por esa situación, porque suelen ser al punto. No va con rodeos. ¿Cuál es la muerte súbita ante situaciones de violencia? Bueno, pues las que vivimos en nuestro país todos los días, ¿no? Aunque nuestro presidente diga que no, que vivimos en un país donde no hay violencia, en un país donde el que dice que, incluso, no sé si vieron, hubo, hablando como de organismos como muy fuertes, la Iglesia Católica tiene un peso muy importante a nivel mundial. O sea, es una estructura pues a nivel universal. Bueno, ante esta situación, no sé si vieron que le plantea al presidente un pacto de paz, un pacto de la no violencia, y entonces el presidente sale a decir, es que los obispos están conspirando contra mí. Porque eso que dicen no es cierto. En nuestro país no hay violencia, en nuestro país no mueren a manos de las situaciones violentas. Quienes se enfrentan pues son entre los narcos, entre ellos, pero en nuestro país no hay derroche de sangre. Es una mentira, claro está, ¿no? Cuando nosotros todos los días vemos asaltos, vemos situaciones donde mucha gente pierde la vida ante las situaciones de violencia en nuestro país. Y lo otro pudiera ser un accidente, ¿no? Por último, el tema de muerte súbita natural, ¿qué podía suceder? Pues bueno, consecuencia de algo físico, como pudiera ser un infarto, un paro cardíaco, un paro respiratorio, pues esas son muertes súbitas, ¿no? La muerte de cuna. También traía como una muerte natural, claro. Y fue sin avisar, ¿no? Punto.
también la muerte de cuna se da en los adultos, ¿no? En personas que tienen enfermedades mentales como el Alzheimer. Pero no es como que se les olvide respirar. En la muerte de cuna, según lo que yo sé, más bien es por este proceso de adaptación, de salir del vientre y estar en un nuevo, donde sí se le olvida como, como respirar. Pero también creo que influye de repente este tema como de, pues obviamente se está adaptando a un nuevo ambiente, ¿no? Sí, porque no comía. Claro. ¿La muerte de cuna? No, el Alzheimer. Ah, sí, el Alzheimer, sí. ¿No? Bueno, ¿tienen dudas, preguntas hasta aquí? La lectura nos planteaba algunas emociones ante la muerte que digo, ustedes ya las plantearon, ¿no? El temor, el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia, pues son algunas de las emociones con las que nos enfrentamos ante la situación de la muerte. Ahora, teniendo en mente al ser humano como un ser social, nos planteaba algunas características de la muerte. Obviamente, todo esto va a englobar la definición de muerte, desde la parte biológica, desde la parte psicológica y desde la parte social, nos planteaba todas y cada una de estas características que van a permitirnos tener una concepción acerca de la muerte. ¿Y cuáles eran estas características? La primera, bueno, la característica era paradójica. ¿Y qué se nos decía acerca de la característica paradójica? El hecho de estar frente a una muerte puede llevar al hombre a sentirse aún más vivo y valorar su presente. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Es paradójico que estamos viviendo cuando nuestra única certeza es la muerte. Y lo que les decía, ¿no? Como prepararnos en esta vida para saber que lo último que tenemos es la muerte. Qué paradójico que vivimos para morir. ¿Sí? Y lo otro es que también es cotidiana. Todo el tiempo alguien muere, ¿no? Pero pues son los otros quienes mueren, no soy yo. La muerte forma parte del famoso ciclo de la vida, de nacer, crecer. Hoy en día pondría en tela de juicio el tema de reproducir, porque no todo se reproduce, y luego morir. Incluso también pondría yo en tela de juicio ese ciclo de vida. ¿Por qué razón? Porque hay quienes nada más nacen y ni siquiera crecen y mueren, ¿no? Hay quienes nacen o mueren y nacen. Entonces, si bien yo no lo pondría como una parte del proceso del ciclo de la vida, sino más bien como un hecho contundente, que el que nace, vamos, como una realidad, ¿no? Otra de las características, pues es lo que decía, ¿no? Es natural, todos vamos a morir porque es parte del ciclo vital. Lo que les decía, ¿no? Yo lo pondría como un poquito en tela de juicio. Es indeterminable, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde moriremos, pero sí sabemos que cada uno de nosotros vamos a morir. Ahora, es universal, esa sí es una realidad. Todos los seres vivos mueren. Todos los seres vivos mueren. Plantas, animales y seres humanos mueren. Es única, pues sí, solo se muere una vez. Es personal. A menos de que te hayan reanimado y por eso. Ajá. Sí, porque a lo mejor tuvo muerte clínica y luego. Claro. ¿Y la catalepsia cómo se puede? La catalepsia. A ver, ¿cómo lo plantearías tú? Ajá, o sea, ¿cómo entraría? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En cuál?
Esto que era igual, la persona tenga Ajá, ¿cuáles son otros signos? ¿Cuáles son como otras características? Deja de tener signos vitales por cierto tiempo. ¿Qué más? Pues estamos entonces ante una muerte clínica. Hubo un caso de un famoso, Joaquín Verdader, algo así. A él lo dieron por muerto. Y cuando abrieron su tumba, lo encontraron todo rasguñado por porque, pero no, se supone que había tenido su velorio. Hay muchas situaciones, miren, mucho se dice de eso, pero a ver, hoy en día, para que alguien llegue a la tumba, de entrada, ¿cómo preparan los cuerpos? Acuérdense, ahí les abren como a las personas y le sacan toda la sangre. Le sacan todo, como todo el proceso de embalsamiento. ¿Cómo va a haber vida después de eso? ¿Cómo puede haber vida si ya ni siquiera hay sangre? Si ya te sacaron los órganos. No hay. Si tenías catalepsia, ya te mataron en la noche. ¿Sí? Si no estaba muerto, pues ya con el embalsamiento ya quedó bien muerto. Sí. Hoy en día es muy difícil. Seguro hace muchísimos años, donde no se embalsamaban, donde no se preparaban los cuerpos, ante un paro cardíaco respiratorio, ante la catalepsia. Sí. Ajá. Pero cuando ya hay embalsamiento, o sea, ya no hay nada en tu cuerpo. Todo te lo extraen, todo te lo sacan, ¿no? Más terminando el embalsamiento, se ven como de muñecos de cera, así todo blanco. Claro. Sí, hoy en día yo creo que eso ya. No. Sí, la catalepsia en un. Pues es que como decíamos, ¿no? Si no estaba muerto, pues ya con el proceso ya se lo echó. Y entonces ya no fue una muerte total, sino fue una muerte súbita de una situación de homicidio. Sí, ¿no? O sea, hoy en día es difícil que eso suceda. Pero, pues a lo mejor cuando sí estamos ante un ambiente clínico en un hospital, ¿qué pudiera suceder? Pues si estamos ante ausencia de signos vitales, pues todo lo posible por reanimar, y si no hay más, pues. ¿Sí? No. Bueno, ya dijimos entonces que otra de las características de la muerte, estamos en el tema de las características de la muerte, es solitaria, pues porque no se puede compartir con otra persona, ¿no? Es única. Es un proceso, morimos desde el momento en el que nacemos. Heidegger decía incluso que el hombre es un ser para la muerte, por lo que ya decíamos, ¿no? También es radical porque la muerte es definitiva, es análoga porque la muerte cuestiona al ser humano y también es humana porque a través de la muerte el hombre da un sentido a su vida. Y es inoportuna porque generalmente llega cuando no se le necesita ni se le espera. Así es la muerte. Ahora, me queda media hora, corramos. Vamos a definir qué es la muerte desde lo que ustedes trajeron y desde lo que ya revisamos. ¿Alguien quiere empezar? Sí le tomaron foto, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Porque fíjense que, como decíamos, la concepción que se tenga de la muerte nos va a permitir también afrontar la vida. La muerte se podría definir como el término. ¿Trajeron sus hojitas? ¿Trajeron sus tareas? ¿Qué escribieron? Ah, ok. Pues léela, ¿no la tienes? La muerte es un tema
universal. Ajá, pero tienen que leer sus... Bueno, pero no todo, ¿eh? Si es mucho... Yo no sé algo. Ajá. Nuestra vida termina en algún momento, ya que nuestro cuerpo físico no son eternos. Y bueno, Eso, a ver, ¿qué dijiste? ¿Nuestro cuerpo físico? Nuestra vida termina en algún momento, ya que nuestro cuerpo físico no son eternos. Y puse algunas citas bíblicas para apoyar al paciente. Bueno, más bien a la familia. Sí. ¿Cuáles son las que pusiste? Juan 11:25. Ajá. Juan 5:25 y primera de Tesalonicenses 4:16, donde decía que los muertos ya no regresan. Pero bueno, una que me gustó mucho, que a mí me gustaría, y bueno, por una casi yo lo abordo, y dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá. Yo leí una parte de la Biblia donde decía que en Cristo hay una segunda vida. Y que algún día nos vamos a volver a ver. Bueno, eso dice la palabra de Dios. Y yo lo que les comparto. Y desde este planteamiento que haces es así. Porque si bien hay una disolución de la materia, también se ha estudiado cómo cuando hay una muerte, existe el desprendimiento del alma. ¿Por qué razón? Se han hecho como investigaciones de qué pasa, cuánto deja de pesar el cuerpo cuando hay muerte. Y el peso siempre ha sido el mismo en la mayoría de los muertos de ese estudio. Que entonces el alma tenía esa cantidad de peso. ¿Sí me explico? Sí. A ver, supongamos que todos nos morimos ahorita. Y entonces van a hacer un estudio donde nos pesaron a cada uno, estando vivos, y cuando morimos, hubo una disminución de ese nuestro peso corporal. Pero lo que yo disminuí, también lo disminuyó ella. Todos disminuimos ese peso, esa cantidad que era kilo y no sé qué. Y entonces se decía que en la muerte había ese desprendimiento, ¿no? Y entonces, si bien nuestro cuerpo es material, se disuelve, pero el alma trasciende, ¿no? Y concluyendo con lo que tú dices, hay, pues obviamente ahí va a depender, claro, ¿no? Depende de lo que tú quieras. Decía un escritor, disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Bueno, yo quedándome con esta idea. ¿Alguien más que quiera plantear otra? Sí, que la muerte es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida todos los días. ¿Por qué eso también? Bueno, para empezar, yo creo que para esta parte, yo creo que siempre convivimos con ella, ¿no? Y más somos personas porque ciertamente a veces, yo creo que también tenemos una idea a veces errónea de la muerte. Porque a veces decimos, no, no quiero hablar, no quiero platicar de ese tema, ¿no? E inclusive hasta los propios familiares, ¿no? Pero cuando ya tienes una idea de cómo está tu familiar, pues ya empiezas como que a tener como ese proceso que ustedes... Pero si decimos tiempo, ¿no? que es un proceso que nos acompaña en la vida todos los días, partamos de una idea científica. Todos los días hay células que mueren, ¿no? Y se generan algunas nuevas. Pero también todos los días envejecemos. Y también estamos expuestos, pues, sí. Y todos los días estamos expuestos a quedarnos dormidos y no despertar. Porque ninguno de nosotros tenemos ganado el siguiente. Y esa es una realidad. Entonces la muerte es algo que nos acompaña todos los días. Aunque estemos peleados con ella. Pero le hacemos como la ley del hielo. ¿Alguien más que quiera plantear como su idea?
Los que están en línea también participan, ¿eh? Pueden exponer alguna idea de lo que hicieron en torno a la definición que se tiene de muerte. Con una frase, con algo que hayan expuesto. Yo tengo una frase que también la escuché de un señor que fue mi paciente. Ok. Ya estaba en cuidados paliativos y me dice, lo único que me dijo, te voy a dar un consejo. Vive tu vida como si fuera el último día. Yo nunca dije, pues, ese momento, ¿por qué? Ajá. Pues ya te vas a ir, ya te vayas, ¿no? Pero ya después, todavía el otro día, todavía seguía el señor. Y ese día, el día que me dijo ese consejo, juntó a toda su familia en el hospital y les dijo a cada uno de y después le pidió permiso al director del hospital que si podía meter refrescos y papitas. Llega su última voluntad y el director dijo, bueno, está bien. Pues todos los enfermeros estábamos ahí, a los familiares les invitaron refrescos, papitas, y me dice, ya ves, tiene tu día como si fuera el último día. Y al otro día murió. Pero se fue feliz. Y claro. Y es que, ojo, lo que decíamos, la forma en cómo concibamos la muerte también nos va a dar sentido de vida. Porque ustedes ahí en las actitudes que se tienen ante la muerte, había cuatro tipos de actitudes frente a la muerte. Quien en todo momento está negando la muerte, pues de entrada niega que se va a morir. Y eso no le permite procesar esto. Quien tiene, por ejemplo, una muerte apropiada, sabe que en algún momento va a morir. Por eso, ante un sentido de vida, todos los días vive como si fuera el último. Por lo que les digo, la manera en cómo concibamos la muerte nos va a dar sentido de vida. Yo, por ejemplo, me voy a confesar acá con ustedes. Yo todos los días recuerdo mi finitud. Y sé que soy frágil y sé que de entrada que la meta no está aquí, que este solo es un caminar, es un proceso, que la meta, desde mi creencia, es la casa del Padre, la casa común donde espero llegar, y por ello no me quedo como con pendientes en esta vida. Si me gusta algo, me lo compro. Vean cómo va dando sentido de vida el hecho de que a veces incluso nos compramos algo para el día especial. La abuelita que tiene guardada la vajilla para el día especial cuando lleguen a su casa, pues quién sabe si llegue ese día especial. Por eso, si podemos, yo digo, ya pasó mi cumpleaños, pero yo cumplo años en abril, 14 de abril, por si se acuerdan, y todavía soy su maestro. Yo festejo todo el mes mi cumpleaños. Todo el mes festejo mi cumpleaños. Y obviamente como los fines de semana, ¿no? Todos los fines de semana hay actividad, entre que me voy de viaje, entre que celebro con mis amigos, celebro con mi familia, pero a mí me encanta celebrar la vida, ¿no? De manera especial, pues el día de mi cumpleaños. Cuando agarro la fiesta, sí, podemos ser amigos. Cuando agarro la fiesta, híjole, pues es como... No la dejo. Para eso trabajo, no le debo nada a nadie, vida solo hay una, Dios proveerá. Tareas muchas, vidas pocas. Pero, oiga, esto ahorita lo estamos viendo como chistoso, pero es el sentido que yo tengo de la vida ante la muerte, porque sé que esto solo es un paso y que no va a haber más de esto. Y también que en la medida en que me disponga para la muerte, o en la medida en la que me prepare, pues voy a llegar como a esa casa común. Hacer el bien, obrar bien, amar, perdonar,
y hasta ahí, ¿no? Como que son mis pilares, pero porque es la concepción que yo tengo de la muerte que me ha dado un sentido de vida. Y es lo que yo quiero que ustedes descubran antes de concluir como con nuestra clase. ¿Cuál es la definición que yo tengo de la muerte que me puede dar sentido de vida? O que me puede ayudar a afrontar, ¿no? Como el día a día. Para mí, la frase ¿Sí? que dije, ese es como que mi razón de la muerte, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ahorita estoy, mañana quién sabe. Exacto. Y por ejemplo, te digo con mis hijos, jugamos un rato, y si me dicen ellos que tengo tiempo ocupado, trato de ir, porque cuando me toca, no, Claro. Lo que deja, luego lo que... Bueno, le vamos por eso, ¿no? O luego saliendo de la escuela, mamá, ¿cómo es un buen? Pues trato de siempre tener un espacio para ellos, porque si me llego ahí, no quiero que se lleven un recuerdo de mi papá llegaba bien enojado siempre, Claro. no quería jugar, no esto, y ya. Y si de algo le sirve esto que está planteando, recuérdame tu nombre, Eduardo, nunca escatime en comida ni en salud. Podremos escatimar en otra cosa, pero en comida y en salud, híjole, es para ustedes mismos, consiéntanse, y más cuando tiene que ver con alguien a quien quieren, ¿no? En comida, lo que sea. Obviamente, a veces de repente, o tenemos que ser como organizados, ¿no? Porque no podemos derrochar. Ay, quisiera decirme eso a mí, pero no puedo. Pero sí, como el tema de comida, híjole. Y cuando se trata de los suyos, disfrútenlo. Sí, porque también... Sí, porque crecen y luego ya exacto. no, es que no quieren estar con uno, ya tienen otras ideas. Claro. Sí. Hoy en día hay una frase en las redes sociales que dice: la etapa de, te recomiendo no saltártela. Se han escuchado, ¿no? La etapa de salir con tus reales de la... Bueno, pues justo que podamos hacer algo así para tener sentido de vida. La etapa de disfrutar tus hijos, quienes son papás, ¿no? Cuando son pequeños te recomiendo no saltártela, porque va a llegar un momento en el que va a suceder lo que platicamos al inicio de la clase, ¿no? El nido vacío. Entonces, claro, sí, porque los hijos son solo prestados, los hijos no son eternos. Y eso otra vez le da sentido a la vida, tener la concepción de la muerte, ¿no? Por último, ¿alguien más quiere como plantear su idea y que le podamos dar como un sentido de vida? Ajá. Los que van por el camino recto mueren en paz, hayan reposo en el silencio del muerto. ¿A qué te lleva esa frase? Por saber vivir, disfrutar, perdonar, reconciliarte, incluso ya en la última etapa de la vida. Bueno, yo también quisiera aportar ahí lo que dice la compañera. Ya no. Ya no, bueno. Sí, a ver, dime. Pues sí que habla que debemos de ser justos, ¿no? La justicia yo creo que nos lleva a un buen camino hacia el final. Ser buenos hijos, buenos esposos, buenos alumnos, buenos vecinos. No meternos con nadie, pues eso yo creo que es a donde nos lleva, ¿no? Y que eso nos va a permitir llegar aún más, ¿no? Desde esta visión que se tiene. Entonces, claro, ¿cómo le da? Saber que hay un más allá, a ella le está dando sentido de vida. Obrar bien, perdonar, amar, servir, hacer el bien, ser justos. Y eso va a traer como consecuencia, o sea, esa concepción que se tiene de la muerte como un más allá, como la paz, la tranquilidad que se va a alcanzar cuando haya muerte,
está dando, a fin de cuentas, sentido de vida. Porque entonces se está obrando desde ahí para que haya lo otro. Maestro, fíjese que una vez yo he tenido pacientes que son católicos, Ajá. y yo cristianos, pero el aspecto de los cristianos, cuando ya mueren, yo los observo porque me gusta observarlos, ¿verdad? Sí. O sea, como que para mí es un aprendizaje, cada muerte es un aprendizaje. Sí. De alguien, esto es una pasada, ¿no? De verdad que se ve su fase como que están muy tranquilos, o sea, no sé si me quería, ¿verdad? Pero se ven realmente muy tranquilos. Sí. O sea, Ajá, dime. pero no muere como traumáticamente. O sea, ellos dicen, y todavía hablaron con ellos, dicen, sí. O sea, dicen que está, y yo digo, ¿sí, en serio? O sea, sé que mi vida no es bien. Y cuando ya están, ya fallecen, yo los miro y se ven dormidos. Hasta mueren sin muerte. Yo creo que hay muchas cosas para llegar a ese momento. ¿Qué otra vez, vamos ahí, sentido de vida? ¿Qué hay que hacer para tener paz interior? En este sentido de la vida, disfrutar, reconciliarte con alguien a lo mejor a quien le has fallado o a quien le has negado el perdón. Eso te da otra vez sentido de vida para esperar eso. Una paz interior, ¿no? Manejan mucho lo que es la psicología. ¿Mm? Ellos, bueno, son todos, pero la trabajan. Pero yo digo que no son antojos porque ellos se basan en la Biblia. Ajá, y la Biblia pues no la hace cualquiera. Pero bueno, sí hay algunas situaciones, digo, no quisiera meterme como mucho en tema de religión, pero como a veces el tema de, hemos visto, digo, en las redes sociales, ¿no? Otra vez, te voy a dar el poder de no sé cuántos kilos vas a bajar. ¿Dónde dan eso para ir? Pero sí, a fin de cuentas, a ver, miren, como hay cosas buenas dentro de la vida cristiana o de la religión cristiana, pues también está como su otro lado, ¿no? No es que todos sean así. No es que todos actúen de esa manera, pero a fin de cuentas forman parte de un mismo órgano que, si bien tiene sus muchas cosas buenas, también puede ser juzgados desde ahí, ¿no? Pero no podemos quedarnos solo con esa experiencia. Para conocer, hay que entrar, ¿no? Como mucho. Pero sí, ahí es como donde pueden utilizar la psicología para bien, o como pueden utilizar la psicología para mover las masas y decir, vengan, porque aquí van a bajar de peso, porque aquí van a, ¿no? Van a ver el cuchito. Ajá. Cosas como esas. Y a fin de cuentas, pues sí es como una forma de manipular la psicología, ¿no? Que en el otro ámbito a lo mejor pues la utilizan muy bien. Sí, porque conciencia, pues a fin de cuentas, para ellos está tranquila, a pesar de que a lo mejor en otras religiones tenemos como mal, como pecado. Ajá. Ellos lo ven con una tranquilidad, con una naturaleza que para ellos está bien y que hacen. Digo, otra vez, ¿no? Meternos como en tema de religiones es algo muy delicado, pero quisiera, ya como para concluir, que nos quedemos con esta idea. La muerte no tiene una definición única, pero sí la definición que podamos darle a la muerte nos va a dar sentido de vida. Y es la forma en que podemos hacerle frente a la muerte. No a lo mejor que sea un tema que se tenga que ocultar, no que sea un tema que se tenga que negar, sino un tema del que podamos hablar. ¿Para qué? No para atraerlo, porque alguno podrá pensar, ay, es que si hablo de muerte lo atraigo. No, para darle sentido de vida, para que haya un sentido de vida. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Quiénes están en línea? Todo bien. Hablar de muerte nos da sentido de vida. No, profesor, todo bien, gracias. Ok, pues bueno, no nos compartieron los que estaban en línea sus definiciones, pero espero que ustedes puedan hacer justo este ejercicio que hicimos aquí en clase
donde puedan tener en mente cuál es la definición que tienen acerca de la muerte y cómo esa definición puede darles sentido de vida. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, éxito en sus tareas. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profesor. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Ya.